Hola María. Para crear un artículo, como siempre, estamos dentro del Joomla y esto ya lo conoces. Nos vamos a Componentes, Virtuemart. Aquí tenemos la tienda, ¿vale? Y aquí tenemos en Productos los productos. En nuestro caso, cuando queremos crear un nuevo producto, le damos a Nuevo. Y aquí ponemos el nombre del producto, el precio sin IVA y precio con IVA y la categoría. ¿Vale? Una vez tenemos entrado esto, la descripción, ponemos la descripción corta y en imágenes de producto tenemos que subir una imagen importante que sea de 700 por 400. ¿Vale? Las medidas de las imágenes te las escribo aquí, 400 por 700. Importante. Para que sí salga todo igual, si no saldrá un poco extraño. Y luego en los campos personalizados, aquí vamos añadiendo las tallas. ¿Vale? Le doy a cancelar y vamos a revisar un artículo ya creado. Por ejemplo, el mono azul. En mono azul tenemos el nombre de producto, mono azul, el precio sin IVA y el precio con IVA. ¿Vale? Si pones el precio final, le dices calcular el precio de coste, ya te lo hace solo. Y de aquí ya nada más. En descripción de producto tenemos la descripción corta. Y en imágenes de producto hemos subido una imagen. ¿Vale? Que esta imagen tiene que ser de 400 por 700. En campos personalizados tenemos las diferentes tallas. Importante, hay que, tanto cuando se sube la imagen, cuando escribimos, ¿vale? Cuando yo modifico mono azul, le doy a guardar, tengo que guardarlo y entonces esto me lo guarda en inglés y ahora le doy en español y modifico lo que quiera y le vuelvo a dar a guardar. Cada vez que quiera guardar un idioma hay que seleccionar el idioma, hacer los cambios y guardar. Y con eso ya lo tenemos todos. Aquí tenemos las categorías por si quieres crear alguna categoría, que diría que no. Y ya lo tienes. Pues cualquier cosa ya me preguntas. Venga, que vaya bien. Hasta luego.